Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia a este acto. También agradecer en primer lugar la gestión de este local, de este centro cívico, al voluntariado de la Universidad de Valladolid. Me gustaría que mis primeras palabras, las primeras palabras antes de comenzar con el espectáculo, fueran... Perdón. De comenzar con toda esta charla, fueran dedicadas a personas, a personas militantes que día a día se encargan de trabajar, que no esperan nada a cambio y que de alguna manera pues todos los días trabajan quitándose tiempo de sí mismos, de su vida personal y de su familia. Y en este caso concretamente quiero recordar que hace exactamente un año, el pasado 14 de febrero, era otra persona a la que estaba moderando y presentando, Isabel Vidal, que lamentablemente pues ya no está con nosotros, y ella pues era una de esas personas militantes que únicamente lo que hacía era trabajar por conseguir que todo esto cambie a mejor, y creo que las primeras palabras debieran, desde un punto de vista emocionado, estar dedicadas a esas personas militantes que todos los días trabajan en el día a día y por lo tanto hacerlo extensivo a todas ellas. Bueno, como todos sabéis, pues el motivo fundamental de esta charla es el TIP, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Nosotros de la Asamblea Ciudadana, que como sabéis está formada por muchas organizaciones de todo ámbito, lo que hacemos es analizar todas aquellas cuestiones del día a día que puedan afectar a la sociedad y a los ciudadanos, y al igual que hicimos ya con las jornadas que hemos hecho con la renta básica y la recogida de firmas, pues consideramos que el Tratado Transatlántico es algo que repercute de manera muy directa a la ciudadanía, y partimos de la base de que debemos garantizar el conocimiento de la ciudadanía para que la ciudadanía pueda posicionarse libremente. En ese sentido, el Tratado Transatlántico aborda muchas materias que repercuten a la ciudadanía. Como sabéis, el estado de bienestar en Europa cada vez es más pequeño, y con este tratado pues aún menguaría mucho más. Aborda cuestiones como la desprotección y la división, incluso la práctica de desaparición, en algunos casos el derecho a huelga. Aborda también aspectos como la sanidad, donde entrarán empresas privadas y podrán hacer su negocio, también aspectos tan importantes para la ciudadanía como la sanidad. Aborda cuestiones como el tema de la agricultura, donde nos dejará agricultores y consumidores a merced de la agricultura industrial. Aborda aspectos como el que muchas grandes compañías puedan demandar y presionar a los gobiernos cuando no cumplan con las cuestiones relacionadas con el libre comercio. Es decir, serán las empresas las que puedan demandar a los gobiernos cuando quieran garantizar el acceso público a muchos servicios. En definitiva, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio aborda muchos aspectos, y para eso contamos con ponentes de excepción a los que desde la Asamblea Ciudadana de Valladolid queremos agradecerles profundamente su participación. En primer lugar, voy a presentaros a los ponentes que tenemos aquí. Cuca Hernández, que es a mi izquierda, que es miembro de ATAC y de la campaña No al TIP. Alberto Garzón, que está a mi derecha, que es diputado de Izquierda Unida y candidato a la presidencia del Gobierno. Y Lola Sánchez, que es eurodiputada de Podemos. Entonces, sin más dilación, nosotros lo que haremos será, pues bueno, ellos hablarán acerca de estos aspectos y luego se abrirá un debate en el cual podréis preguntar lo que consideréis oportuno a los ponentes. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, doy la palabra a Cuca Hernández. Gracias ante todo por venir a escuchar un tema tan largo como es el Tratado Transatlántico, y por supuesto gracias por invitarme a mis humildes conocimientos explicarlo. El Tratado Transatlántico es una vieja aspiración del capitalismo neoliberal, del momento que vio que no crecía
merecía de la misma forma que ellos aspiraban, y sobre todo que las sucesivas crisis estaban limitando ese crecimiento. Se están firmando infinidad de tratados bilaterales entre países, normalmente países desarrollados y países en vías de desarrollo, y la aspiración a un gran mercado transatlántico viene desde mucho antes, de los años 60, pero concretándose desde noviembre de 1990, en la que se instaura la Declaración Transatlántica en las cumbres de Estados Unidos y la Unión Europea. A finales de los 90 se plantea el famoso acuerdo multilateral de inversión, el AMI, que conseguimos pararlo. Y esto es una buena noticia porque nos dice que, aunque nos parezca imposible llegar a frenar toda la parafernalia que se ha montado en Europa y en Estados Unidos de cara a hacer inevitable el tratado, lo vamos a conseguir parar igual que paramos aquel. En aquel momento era bajo el paraguas de la OCDE, y en el momento que salió a la luz movilizó a todos los movimientos, surgieron en aquel momento los movimientos altermundistas, y los propios gestores políticos dieron marcha atrás porque era tal disparate lo que planteaba. De todas formas, desde entonces ha ido creciendo la firma de tratados bilaterales con similares condiciones, pero este es tan ambicioso como el AMI, el Tratado Transatlántico. Es lo que llaman un acuerdo del siglo XXI. Los del siglo XX trataban única y exclusivamente de aranceles y cuotas de mercado. El siglo XXI ya trata de normas y regulaciones, intentan controlar toda la vida de los estados. Estamos pasando de la aspiración neoliberal de la minimización del Estado para que fuese única y exclusivamente un Estado represor, a la aspiración de que el Estado le garantice los beneficios. Y esa es la ambición que tiene el Tratado Transatlántico. Tiene varios mecanismos que son absolutas aberraciones democráticas. Posteriormente mis compañeros hablarán más en profundidad de otros mecanismos. Yo os voy a hablar de lo que es la armonización regulatoria. La armonización reguladora es el planteamiento básico del tratado. Es intentar eliminar las barreras no arancelarias que existen a ambos lados del Atlántico para facilitar el libre mercado. ¿Y qué son estas barreras arancelarias? Estas barreras no arancelarias, pues son las leyes de las que nos hemos dotado para proteger nuestros derechos como trabajadores, nuestro derecho a la salud, nuestros derechos como consumidores. Estas leyes entorpecen el libre mercado porque obligan a las grandes multinacionales a hacer una serie de inversiones para cumplir estas normas. ¿Y cómo se va a dar esta armonización reguladora? En un primer paso, por ejemplo, se han liberado alguna serie de documentos. He de decir que la campaña a nivel internacional que se está dando en contra del tratado, estamos consiguiendo cosas, por eso estamos convencidos que podemos parar el tratado. Y entre otras cosas estamos consiguiendo que por fin se liberen algunos de los documentos del tratado. No podemos decir que sean los documentos de las negociaciones, pero por lo menos ya sabemos cuál es la posición de la Comisión Europea en muchos aspectos. Y por ejemplo, en un aspecto que es el de los cosméticos, están aceptando
el reconocimiento mutuo. Este es el principio original de lo que era la armonización reguladora, porque es el más barato. Entonces, dan por supuesto que la ciencia es ciencia a ambos lados del Atlántico y que las regulaciones que tienen en Estados Unidos son tan válidas como las regulaciones que existen en Europa. Y ese principio de reconocimiento mutuo, por ejemplo, se va a dar en los cosméticos. Es algo que nos afecta a todas las mujeres y cada vez a más hombres. En Estados Unidos solamente hay 10 productos prohibidos para la utilización de los cosméticos, mientras que en Europa hay 1.325 sustancias prohibidas para ser usadas en los cosméticos. ¿Qué supondría este reconocimiento mutuo de que los reguladores en Estados Unidos tienen sus mecanismos de análisis y el reconocimiento de los reguladores de Europa? Pues que habría una invasión de productos muy baratos, de productos cosméticos muy baratos, que al final, dentro de las leyes del mercado, acabarían anulando a los de más calidad por un precio mayor y supondría un riesgo para nuestra salud y, sobre todo, la desaparición de infinidad de pequeñas empresas que a lo mejor hacen cosméticos de forma artesanal y que, con la misma etiquetado, porque uno de los problemas de la armonización reguladora es el etiquetado de los productos. En Europa hay una normativa muy pormenorizada en cuanto al etiquetado de los productos. En Estados Unidos, prácticamente en la etiqueta te dice, bueno, ¿a ti qué te importa? Es decir, no hay obligación de definir qué productos contiene, qué sustancias contiene cada producto. Entonces, con la misma etiqueta, hablando de ecología, etcétera, pueden vendernos en Europa productos que no están comprobadas o que en Europa se consideran tóxicos, de acuerdo a las normas reguladoras nuestras. Esto es el reconocimiento mutuo. La otra forma es la armonización, la coherencia regulatoria. Siempre los defensores del tratado te ponen el ejemplo de las sillitas de bebé, de los anclajes de las sillitas de bebé en Estados Unidos y en Europa, que son igual de seguras en un sitio y en otro, pero que en Europa están normalizadas de una determinada forma y a los exportadores americanos que quieren vender coches les obligan a hacer modificaciones para su venta en Europa. Entonces, que si se armonizasen esas medidas, supondría que menos coste y más facilidad para la exportación. Esto puede estar bien, pero lo que pasa es que la armonización se va a hacer en todos los productos. Y una de las cuestiones que intentan introducir, por ejemplo, uno de los lobbies que se está sentando a la mesa de negociación más poderoso es el de la industria agroalimentaria. Entonces, la armonización de determinados productos, tal como se producen en Estados Unidos, supondría el aceptar sus normas porque es la armonización a la baja. En Estados Unidos no existe el principio de precaución que existe en Europa. En Europa el productor tiene que demostrar la no toxicidad del producto que está antes de salir al mercado y tiene que demostrar una trazabilidad desde el huevo o desde la gallina que echó el huevo hasta el pollo empaquetado y congelado. Tiene que demostrar esa trazabilidad, cosa que en Estados Unidos lo resuelven, por ejemplo, con clonar los pollos, por ejemplo, porque como no saben cómo se ha cuidado ese animal, lo que hacen en el matadero es meterlo en un baño de clorhídrico y luego lo ponen en el mercado. Esto es un ejemplo muy exagerado, hay otros menos
menos complicados, pero por ejemplo en Europa está muy limitada los productos transgénicos, y hay un empeño, es una de las mayores reivindicaciones por parte del lobby estadounidense de quitar esas limitaciones a los productos transgénicos para consumo humano. Hace poco, y esto lo planteo como una alerta porque ahora van a surgir muchos bulos en forma de reportaje periodístico para desmovilizar a la gente. Hace poco en el periódico El Público planteaban que parece ser que los transgénicos no van a entrar en la negociación del tratado. Pues no se ha dicho así, sigue siendo una de las reivindicaciones más fuertes por parte de Estados Unidos. Y lo único es que los negociadores lo que están haciendo es que los temas que son más duros de llegar a acuerdos los dejan aparcados. ¿Y por qué los dejan aparcados? Porque de repente se han descubierto un nuevo invento antidemocrático, que es el Consejo de Cooperación Reguladora. El Consejo de Cooperación Reguladora es un organismo que se va a crear una vez que se haya firmado el tratado y que se va a encargar de revisar las leyes pasadas, presentes y futuras y adaptarlas a las necesidades de lo que llaman ellos las partes interesadas, que son los lobbies, y frenar, digamos, el avance de estas leyes. Ellos van a tener lo que se llama alerta previa de cualquier regulación y normativa para evitar posibles demandas de las multinacionales. ¿Esto qué supone? Pues que a la hora de la verdad, votemos lo que votemos en nuestras próximas elecciones locales, autonómicas y generales, quien va a tener la llave de las normas, de la regulación de las normas, van a ser unos funcionarios de la Comisión Europea junto con unos funcionarios del OIRA, que es el organismo regulador estadounidense, y con representantes de los lobbies. Son ellos los que van a decidir si, por ejemplo, una norma sobre los derechos laborales se mantiene o no. Hemos de recordar que Estados Unidos no ha firmado los protocolos de Kioto, Estados Unidos no ha firmado la mayoría de los convenios de la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, todo lo que se refiere a derecho a huelga, derecho a sindicación. Entonces, en el tratado no se va a especificar la eliminación del derecho a huelga, pero es que van a convivir ambas legislaciones a la hora de crear empresas y crear industrias. Y al final, lo que va a ocurrir es que la legislación más laxa, que además todos sabemos que es una de las reivindicaciones de la patronal, o sea, la desaparición del derecho a huelga o la limitación absoluta del derecho a huelga, la desaparición de los convenios colectivos, la limitación del derecho a sindicación. Eso es una gran reivindicación desde que yo era pequeñita y ahora lo están consiguiendo y lo van a llegar a conseguir si permitimos que siga adelante este tratado. Yo quiero hablaros un poco de la campaña del tratado. Es una campaña que se está moviendo a nivel internacional. Es una campaña que se está moviendo tanto en Estados Unidos como en Europa. Y estamos consiguiendo cosas, estamos consiguiendo que la estructura de los que se oponen al tratado se resquebraje. Se están dando declaraciones de parlamentos como el austriaco, el francés o el alemán en contra del ISDS, el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores de Estado. Hay un planteamiento de dudas respecto a determinadas condiciones.
Entonces, y estamos consiguiendo, por ejemplo, que en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo los del PP se quedasen solos con la oposición de todos los grupos parlamentarios cuando se planteó la Comisión Europea ningunear una encuesta que había hecho sobre el ISDS, el mecanismo de resolución de conflictos. En los próximos días tenemos varias movilizaciones. Por supuesto vamos a participar todos en las marchas de la dignidad, pero quiero hablaros de dos cosas por ahí. No sé si un compañero mío de ATAC tiene unas hojas para recogida de firmas. Estamos recogiendo firmas en una campaña internacional y queremos entregarla a Malmström el día 25 de febrero, 1,5 millones de firmas. Esta recogida de firmas comenzó en el mes de octubre. Ya a principios de diciembre pudimos entregarle más de 1 millón de firmas a Juncker por su cumpleaños y queremos llegar a conseguir 2 millones de firmas para el mes de octubre. Animaros a firmar esta hoja que tiene que andar por ahí, si no, en cualquiera en la web, en el blog de la campaña, no al TTIP, Blogspot, o en la página de web de ATAC.es, podéis entrar y firmar en contra de este tratado. También deciros que se está creando una movilización centralizada para el día 18 de abril. Desde la campaña estatal estamos valorando varios eslogans. Uno de ellos es poner luz en el vampiro, conseguir que ese vampiro se desmorone, porque vamos a poner los ciudadanos y las ciudadanas luz en la aberración que supone este tratado. Y yo creo que luego, en el turno de preguntas, van a surgir muchas más dudas sobre el tratado que espero poder responderos. Y le paso ya la palabra a mis compañeros. Hablará Alberto Garzón, que además lamentablemente tiene que irse un poco antes, aunque seguramente se puede quedar un poco al debate porque tiene una cuestión bastante importante en Madrid, a lo cual hay que agradecerle aún más su presencia porque nos haga un hueco en su apretada agenda. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. No os veo, os lo advierto, porque estáis en la oscuridad. Muchas gracias, por supuesto, a la Asamblea Ciudadana de Valladolid por organizar este acto tan necesario y por ejemplificar y demostrar como un ejemplo paradigmático la necesidad de hacer pedagogía y no solo de constituir procesos, digamos, de ámbito electoral, sino procesos de concienciación y de lucha conjunta en otros espacios diferentes. Y yo creo que un acto de esta naturaleza, pues siempre hay que darle la bienvenida en este sentido. Disculparme también porque efectivamente a la 1 me tengo que marchar, pero en la medida de las posibilidades pues intentaremos volver a Valladolid todo lo necesario y todo lo posible para poder participar con vosotros y vosotras, y también pues manifestar mi solidaridad con la manifestación que hay ahora mismo a las 12 de afectados de la hepatitis C y que coincide en horario y que desgraciadamente pues no vamos a poder estar allí ni ellos estar aquí, pero que creo que responden a la misma lucha, al mismo tipo de batalla, porque este Tratado de Libre Comercio no es sencillamente una cuestión meramente coyuntural. Cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio y vemos que Cuca lo ha desarrollado ahora mismo, pues una cierta cronología de eventos similares, lo que asistimos es a un proyecto político.
Es un proyecto político lo que estamos viendo, no es simplemente un tratado burocrático, es un proyecto político lo que está detrás, es un proyecto de constitución de un nuevo orden social, que se construye sobre los destrozos del modelo del Estado social construido en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese nuevo orden social se está constituyendo poco a poco. Por eso nosotros, cuando hablamos desde Izquierda Unida de un proceso constituyente desde hace bastantes años, hablamos de la necesidad de entender que no se trata de elegir entre un proceso constituyente y quedarse como estábamos, que se trata de elegir entre diferentes tipos de procesos constituyentes, dado que el proceso constituyente de la derecha ya se inició hace muchos años y que se trata de oponerle un proceso constituyente desde abajo, desde la mayoría social y de las gentes trabajadoras, y que ese es el proceso constituyente político, que tenemos que debatir cuáles son las costuras, cuáles son las fórmulas y la arquitectura de lo que queremos constituir. No es ajeno este Tratado de Libre Comercio al proceso de constitucionalización de la Unión Europea. La Unión Europea no es la unión romántica de los pueblos de Europa, como nos han intentado hacer creer durante mucho tiempo en ese relato oficial y mitificado de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea en realidad es una especie de encuentro de intereses egoístas de los grandes capitales financieros que han ido articulando una arquitectura institucional en su beneficio. Por eso hemos llegado a un estadio en el que está globalizada las finanzas, pero no está globalizada la fiscalidad, no están globalizadas los derechos sociales, no está globalizada la política en el sentido estricto de la palabra, pero sí está globalizada el dinero, como diría Eduardo Galeano. Al final acabamos constatando que el dinero es más libre que la gente, y ese es el diseño de la actual Unión Europea, que tiene además otras filosofías subyacentes. Hay un debate histórico de la antigua Grecia entre Protágoras y Sócrates, en el que Sócrates consideraba, un poco en la tradición de los antiguos griegos, que la política era algo que solo podían hacer aquellos que se habían entrenado en el arte de la política, que eran precisamente y coincidían con aquellos que tenían la capacidad de desarrollar la virtud como habilidad griega de los ciudadanos, y que coincidía también con los aristócratas, de tal forma que Sócrates, en esa perspectiva, entendía que la política solo la podían hacer unos pocos, que eran aquellos que habían dedicado tiempo suficiente a aprender de política. Protágoras tenía una visión diferente. Pensaba que la política era como el lenguaje, que todos nacemos con la capacidad para hablarlo, pero que podemos desarrollarlo de mejor o de peor manera. Ese debate que ya nos está señalando la diferencia entre si la política, que es una pregunta que tiene actualidad, una realidad evidentemente muy relevante. La pregunta es: ¿quién hace política? ¿Quién puede hacer política? ¿Quién está capacitado para hacer política? ¿Unos pocos o la mayoría de la población? La línea que va desde Sócrates, que piensa que es una élite la única que puede tomar decisiones, porque es la única capacitada para tomar decisiones, es la élite que es la línea que ha derivado en el liberalismo más clásico, que considera que, por ejemplo, hay ámbitos de la política, como puede ser la economía, que deben estar a salvo de vuestras decisiones, de vuestras opiniones. Esa es la línea tecnocrática, elitista, que procede del liberalismo, que siempre tiene miedo a la masa, que siempre tiene miedo al pueblo, que siempre tiene miedo a la gente cuando debate, porque considera que solo unos pocos son los capacitados para tomar decisiones. Por eso es muy fácil ver una línea entre gente como Sócrates, Aristóteles y María Dolores de Cospedal, salvando las distancias por el pobre Aristóteles. Que conste que yo respeto a Aristóteles y a Sócrates, Pero sí es verdad que esa línea elitista deriva incluso hasta Draghi como presidente del Banco Central Europeo, porque ¿qué es el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo es una institución de poder, es una institución que tiene poder, tiene capacidad de imprimir billetes, nada más y nada menos, y de gestionar la política monetaria, y sin embargo es una entidad antidemocrática porque se suscribe que la gente no tiene derecho a participar de las decisiones que allí se contemplan, ni siquiera elegir a Draghi, que es elegido muy indirectamente por mecanismos muy oscuros, porque se considera que la gente, nosotros y nosotras, no sabemos economía, que nosotros tenemos impulsos irracionales como
redistribuir la riqueza, nacionalizar empresas, y que eso está mal. Y como eso está mal, pues mejor que no votemos. Y es la forma de emancipar la economía de la democracia para que al final las oligarquías puedan llegar a tomar decisiones. Así se ha construido, sobre esa filosofía política se ha construido la Unión Europea. La Unión Europea es eso. Quiero decir, ¿acordáis el proceso de la Constitución Europea? Un proceso de Constitución Europea en el que realmente yo creo que fue paradigmático. Se tuvo que aprobar por referéndum en algunos países, en España salió que sí. Por cierto, yo recuerdo perfectamente un informe que había establecido. Aquí en España PP y PSOE apoyaban que sí, otros apoyábamos que no, pero mayoritariamente, creo que por encima del 70%, salió que la población votó que sí. Recuerdo un informe, decía, en el que aparecían los libros más leídos en España y en Francia en esa época. En Francia eran sobre el proceso de construcción europea, en España eran sobre fútbol y cocina, lo cual expresa también la necesidad de cultura política y pedagogía al respecto, porque si recordáis aquellos tiempos, cuando uno encendía la televisión veía a un futbolista diciéndote por qué tenías que votar que sí a la Constitución Europea. Que yo soy futbolero, pero no me parecía que fuera la información más relevante para entender el proceso realmente que estaba teniendo lugar. En Francia, el referéndum salió que no, igual que en los Países Bajos. Sin embargo, quienes estaban diseñando la Unión Europea desde arriba pensaron que la gente se había equivocado votando. Que la gente se había equivocado votando y que por lo tanto había que aprobarlo por los parlamentos nacionales, evitando de esa forma la decisión de la mayoría de la población. De esa forma se aprobaron en los parlamentos nacionales, y cuando llegó Irlanda, que tenía que aprobarlo por referéndum, también salió que no. Así que, como había que aprobarlo sí o sí por referéndum, desde las élites europeas se consideró que, como la gente se había vuelto a equivocar, había que repetir el referéndum. La idea de repetir un referéndum cuando no sale lo que tú quieres expresa muy bien el sentido instrumental de la democracia. La democracia solo les vale en la medida que salga lo que ellos quieren. Recordad que el ministro griego de hace unos años tuvo que dimitir por haber propuesto hacer un referéndum sobre la auditoría de la deuda griega, y le pusieron a un tecnócrata. Esa realidad es la de la construcción de esta Unión Europea. Por lo tanto, es una visión de la política elitista, que ya estaba, en lo que ha dicho Cuca, en el AMI. Cuando nosotros protestábamos con el AMI, nos manifestábamos contra el acuerdo multilateral de inversiones, era una forma de representar ese proceso de desdemocratización, de arrancar la economía de la democracia, arrancar la economía, emanciparla, para que la gente normal pues vote, pero no tenga capacidad de influencia sobre las decisiones concretas, dándole de ese modo la razón a los anarquistas que decían que si votar sirviera de algo no nos dejarían votar. Pues el tablero de juego que están creando es esencialmente ese, el de emancipar de la democracia determinados sectores, como puede ser el de la economía, para que votes lo que votes, al final te lo tragas todo. Y lo que te tragas todo es un nuevo orden social. Y en ese orden social influye mucho el diseño económico de la Unión Europea. Cuando nosotros entramos en la Unión Europea en el año 86, con años de diferencia junto con Portugal y Grecia, nosotros venimos de dictaduras militares, desarrollo tecnológico bajo, en comparación con Alemania, por ejemplo. Y en ese sentido, la Unión Europea se construye en torno a la ventaja comparativa de Adam Smith, y se nos dice que cada economía tiene que hacer lo que mejor sepa hacer. Y como Alemania ya estaba más desarrollada, pues a los países de la periferia del sur les tocaba hacer otro tipo de actividad productiva. Así que miraron a España y dijeron: a ver, ¿qué sabéis hacer? Sol, playa, está claro lo que os toca. Desindustrializaros, haceros más dependiente, fomentar determinados sectores de bajo valor añadido, y además, os compensaremos con fondos estructurales para infraestructuras que permitirán que los productos alemanes de exportación lleguen a todas partes del territorio español, griego y portugués. Y en ese diseño de repartirse las cartas, evidentemente hay una parte de Europa que es la periferia, que sale con un carácter absolutamente dependiente, absolutamente periférico. Ese es el relato de lo que se está agudizando ahora mismo cuando nos dicen que las políticas de austeridad son la salida a la crisis. Son fundamentalmente instrumentos para agudizar este carácter periférico, agudizar este carácter dependiente. España tiene unas exportaciones de alto valor añadido de en torno al 4%, Grecia del 1% y Alemania del 12%. Es decir, lo que falla en la economía española y griega es su estructura productiva.
Lo que falta es su estructura productiva, que nos han desindustrializado, que no tenemos ya una economía autocentrada, que no tenemos capacidad de tener una economía al servicio de las personas. Y eso es producto del diseño de la Unión Europea. Y ahí es donde se inserta este Tratado de Libre Comercio, que sigue la misma filosofía. En economía de cada uno que haga lo que mejor sepa hacer, y en democracia, en términos de solo una pequeña élite controlará las grandes decisiones. Hay un economista, hubo un economista, List, que hizo una metáfora sobre una escalera para ejemplificar cómo se desarrollan los países económicamente. Y decía que, la metáfora era la siguiente, decía que los países que se industrializaron primero, como el Reino Unido, lo que hicieron fue cerrar sus fronteras, exportar sus productos, y cuando ya se habían vuelto absolutamente competitivos, entonces abrían las fronteras. Él decía que era como subir una escalera, y cuando tú estabas ya arriba del todo, le dabas una patada a la escalera y le decías a los demás: ahora podéis subir. Esa era la forma en la que el desarrollo económico ha funcionado, porque frente a la tesis de que el libre mercado promueve el desarrollo de los países y de las economías de los países más atrasados, lo cierto es que todas las tesis económicas demuestran que países como el Reino Unido o los propios Estados Unidos se desarrollaron siguiendo absolutamente las normas contrarias, que es protegiendo sus industrias, generando tejido industrial autocentrado, y de esa forma, cuando ya fueron competitivos, fueron cuando se pusieron abanderados del libre comercio, que es: abrid vuestras fronteras, que os voy a penetrar directamente con todos mis productos, que son muchos más competitivos. Era una metáfora. En todo caso, ahí es donde entra el Tratado de Libre Comercio, que hace efectivamente lo que ha dicho Cuca y lo que hemos desarrollado pues en muchos trabajos hasta hace continuamente, porque vamos conociendo la opacidad con la que se negocia, que obedece a esa visión de mejor que la gente no se entere, vaya a ser que después vote de una cosa contraria. Por eso hay que estar de enhorabuena con el caso griego, hay que estar de enhorabuena porque ya han manifestado que no van a ratificar este tratado y que por lo tanto pues ya tiene los días contados, salvo que, y hay que esperarlo, alguna treta o estratagema como la de aprobarla pues por el protectorado alemán en forma de, digamos, sentido original griego. Esto no es broma. El rescate bancario en España no se votó en el Parlamento español. Yo no lo voté, yo soy diputado en el Congreso. Yo no voté el referéndum, el memorándum español de rescate bancario no se votó en España, se votó en Alemania. Y se votó en Alemania precisamente porque era un rescate a los bancos alemanes. Pero era una forma de ejemplificar que nosotros no mandábamos, sino que efectivamente las decisiones se tomaban en otro espacio. Pues es ahí donde el Tratado de Libre Comercio entra como ese orden social. Le podemos llamar neofeudalismo, le podemos llamar proceso de chinarización, le hemos puesto determinados nombres a este proceso, pero sin duda obedece a la construcción de un nuevo orden social, y es un orden social que destruye el Estado social. Destruye el Estado social porque para que el capitalismo ahora mismo sobreviva en un entorno globalizado, financiarizado y altamente competitivo, que ya no es el del final de la Segunda Guerra Mundial, donde África no tenía ningún papel, Asia tampoco, América Latina muy limitado, económicamente hablando, sino que ahora hay un entorno de globalización y competitividad absolutamente desenfrenado. Y en ese contexto el capitalismo occidental solo puede sobrevivir saqueando las conquistas sociales precedentes, que son la educación pública, la sanidad pública, los regímenes fiscales y, evidentemente y sobre todas las cosas, la negociación colectiva y los derechos laborales. Y es ahí donde ataca el Tratado de Libre Comercio, estandarizando las regulaciones a la baja y permitiendo que opere la competición fiscal, permitiendo que opere efectivamente procesos que ya están operando pero que se van a agudizar. Quiero decir, cuando la Unión Europea globaliza las finanzas pero no globaliza la fiscalidad, sabe que está creando un tablero de juego que tiende a desarticular el Estado social, que tiende a vaciar las constituciones nacionales, que tiende a vaciar de contenido y de formalidad los estatutos de autonomía, las constituciones y las reglas de juego institucionales en las que se inscribe la economía. Por eso, ese recurso que va a permitir
si se aprobase, pero que yo soy muy optimista y no se va a aprobar porque me parece absurdo la posibilidad de construir una sociedad así. Sigo las tesis de Karl Polanyi, en las cuales, según el propio autor, consideraba que el avance, que la concepción de un libre mercado es una utopía y no se puede producir, antes genera contratendencias de la población para defenderse de ellas. Creo que tenemos que ser conscientes de que en ese proceso que están construyendo les sobra absolutamente todo lo que nosotros considerábamos que era estable. El Estado social, tal y como lo hemos conocido, es lo que está en la picota. Y ellos saben que cuando construyen un tablero de juego, de esta naturaleza, la tendencia es hacia ese espacio. Cuando uno construye una Unión Europea o un Tratado de Lisboa, que como sabéis es el copia y pega de la Constitución Europea fracasada para ponerla en marcha, que protege a los propios paraísos fiscales, más allá de la retórica, los protege porque prohíbe la prohibición de transacciones financieras con otros espacios, sabe que permitir los paraísos fiscales y globalizar los movimientos de capitales y el movimiento de dinero es claramente una competencia a la baja en la fiscalidad. Y que vamos a tener, y hemos tenido, países como Irlanda que han bajado los impuestos y ha habido una competencia a la baja entre todos los países para bajar los impuestos a las grandes empresas para un tablero de juego en el que todos los europeos teníamos que perder, salvo las minorías de la oligarquía económica y financiera. Y eso es el Tratado de Libre Comercio, pero expandido hacia un escenario donde tiene presencia Estados Unidos y donde las multinacionales estadounidenses, por economías de escala, porque en última instancia siempre tienen un ejército detrás y porque es una potencia económica y financiera, van a arrasar pues al tejido industrial y al tejido social de lo que quede en la Unión Europea. Pero sí que, como ya voy terminando, mi propósito era demostrar que este Tratado de Libre Comercio no es meramente un elemento burocrático, no confundirlo con un tratado cualquiera, no confundirlo con el Pacto de la Estabilidad, el Pacto del Europlus, no son meros tratados aislados, sino que obedecen a un proceso de construcción de un nuevo orden social. Por eso es muy importante entender que en los procesos electorales como el griego, como el español, no son procesos solo para determinar qué gobierno gana, qué partido llega al gobierno, sino que son escenarios de disputa de un nuevo orden social. ¿De qué tipo de orden social estamos hablando? Es lo que se disputa. Eso es lo que está en juego. No es un elemento aislado solo para especialistas. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Por eso, además, el Tratado de Libre Comercio, lo poco que se va conociendo es fundamentalmente técnico y económico, de tal forma que al final la gente de la calle no sabe lo que es. Y vamos a admitir, de momento, ese escenario. La gente de la calle, si yo salgo y le digo ¿qué es el Tratado de Libre Comercio?, no me entiende. Además suena bien, libre. ¿Quién está en contra de la libertad? O sea, la propia terminología es importante, pero si ya le digo el TTIP, se cree que le estoy hablando en otro idioma. Entonces hace falta mucha pedagogía. De ahí la necesidad de este tipo de actos, pero tienen que ser mucho más grandes, porque el AMI lo ganamos, es verdad, Cuca, pero el AMI no sabía nadie, la gente tampoco que era, lo ganó casi por incomparecencia del rival que no le coincidió en ese momento a aplicarlo, pero ahora el capitalismo está en crisis y necesitan salir hacia adelante de esta forma, por lo tanto yo creo que van a ser mucho más agresivos y o tenemos a la gente movilizada para pararlo o vamos a tener un problema, y aquí hay una movilización sin carnets, estoy hablando de una movilización de nuevo orden social, no de unas elecciones. Es necesario, en este sentido, tener presente que lo que se disputa son las próximas generaciones, no las próximas elecciones, y que aquí hay que ser muy generosos en la lucha y en compartir los espacios con otras formaciones, movimientos sociales en términos de lo que se está disputando. Por lo tanto, síntesis de lo que yo quiero manifestar. Estamos ante la construcción de un nuevo orden social por parte de la derecha, tenemos que oponerle nuestro proceso de recuperación de derechos por la izquierda y creo que hay que impugnar ante todas las cosas la visión política elitista que considera que solo unos pocos son los, que siempre son los mismos, por cierto, los que pueden tomar decisiones sobre la economía y la política, porque si en unos países como Francia el riesgo es el fascismo en determinadas modalidades, también hay un riesgo subyacendo en toda la Unión Europea que es la salida tecnocrática de la crisis.
Y cuando se ha culpado muchas veces a los políticos de la crisis literalmente, y evidentemente que hay políticos responsables por un tubo, igual que agentes económicos responsables, también hay una visión casi, vamos a decir, de sentido común, de peligroso sentido común, que te dice, sí, son todos culpables, la solución pasa por poner al técnico, al que sabe hacer lo que nos conviene. Ese es un riesgo enorme, porque significa poner a Draghi, a Monti y a una serie de títeres de las grandes empresas a disposición. Y eso es la otra pata, la parte de la filosofía política y la parte de la economía. Por lo tanto, llamamiento a la curiosidad para aprender efectivamente qué es el TTIP, que es mucho más que todo lo que estoy yo describiendo y que podamos describir en esta mesa, pero llamar también a la movilización absolutamente en todos los espacios junto con la pedagogía. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahora hablará Lola Sánchez. Hola, buenos días y muchísimas gracias por haber venido y sobre todo gracias a la Asamblea por haber organizado este acto y haberme invitado. Bueno, yo como eurodiputada pues voy a contar cómo se vive allí dentro del Parlamento Europeo y cómo estamos intentando luchar contra el TTIP, contra esta maquinaria burocrática que todo lo come, que es la Unión Europea y en concreto la Comisión Europea, que bueno, pues ahora os contaré. Continuando un poco con lo que decía Alberto, es que bueno, pues refleja perfectamente lo que nosotros vivimos allí, ¿no? Dentro del Parlamento Europeo, ya no solo con el secretismo, sino con el ninguneo que la Comisión Europea hace a los eurodiputados respecto a este tema. Y entonces vemos como decía Alberto, ese desentendimiento que hemos tenido los ciudadanos respecto a la política, que ha alejado a la ciudadanía de los centros de la toma de decisiones, y ese hueco que ha quedado en medio pues lo han ocupado los poderes económicos, ¿no? Las grandes corporaciones y, bueno, pues en concreto allí en el Parlamento y sobre todo en la Comisión Europea, los lobbies. Los lobbies se pasean por el Parlamento como Pedro por su casa, y por la Comisión, bueno, pues por allí no nos movemos mucho, pero se dice que es peor todavía. Donde de verdad hacen fuerte presión los lobbies es en la Comisión Europea, y son realmente los que están redactando este tratado, que se está convirtiendo en una constitución de las multinacionales. Si tú le das un papel en blanco a las multinacionales y les dices cómo os gustaría que fuera el mundo o que fuera regido el mundo, escribirían lo que se está escribiendo en el CIP. Lo que sabemos de él, claro, lo que se filtra y lo que la Comisión nos quiere contar. Entonces se ve claramente como la Unión Europea, como digo, sobre todo la Comisión, se ha convertido en un embajador excepcional de los poderes económicos europeos con el resto del mundo. Yo pertenezco a la Comisión de Comercio Internacional, allí en el Parlamento, y es que no damos abasto, los eurodiputados no damos abasto a monitorear, a seguir, a enmendar y a estudiar la cantidad de tratados, todos de libre comercio, que está poniendo en marcha la Comisión. Tratados bilaterales, sobre todo, porque el canal multilateral ya no les funciona y entonces van a tratados bilaterales, sobre todo con países en vías de desarrollo, de los que sacan muchísimo provecho. La Comisión Europea se convierte en embajador de las grandes empresas y escriben constituciones para que estas grandes empresas vayan a los países en vías de desarrollo, como digo, sobre todo a explotar sus recursos naturales. Entonces, esa visión que tenemos de la Unión Europea como una David en defensa de los derechos humanos, etcétera, bueno, pues cuando llegas allí se te caen los palos del tambalillo, porque es todo lo contrario. En cuanto al secretismo, bueno, pues en eso es en el único punto en el que estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios, y gracias a que todos presionamos en ese sentido, pues la Comisión Europea ha dado algunos pasos. Pero estos pasos, vamos, son bastante ridículos, aunque se les llene la boca de decirlo. Muy curioso, antes, bueno, hay una cosa que se llama la reading room, o sala de lectura.
donde están los documentos de negociación y las propuestas de la Comisión Europea, las propuestas que la Comisión Europea lleva a la mesa de negociaciones. A esta Reading Room hasta hace poco solo podían entrar 7 eurodiputados. Esta Reading Room la abrió la Comisión Europea ante las primeras presiones de los eurodiputados y dijeron, bueno, pues 7 eurodiputados, de la uno por grupo parlamentario, en la Comisión de Comercio Internacional van a poder entrar aquí y van a poder leerlo, pero no van a poder tomar apuntes, ni van a poder entrar con móvil, ni con cámara de fotos, y además se te ponen 1 o 2 o 3 funcionarios de la Comisión Europea así mirándote como estás tú leyendo los papeles. Esa es la manera de entrar en la Reading Room. Yo no lo he hecho todavía, de hecho antes no podía porque no soy coordinadora. Bueno, pues a partir de tantas presiones que ha tenido la comisaria, esta nueva sobre todo, pues llegó en enero, toda generosa ella, y dijo, bueno, venga, pues la Reading Room la voy a abrir a todos los diputados. Vais a poder entrar los que queráis, en las mismas condiciones, por supuesto. Cuando sales de ahí no puedes contar nada, porque son documentos restringidos, son documentos limitados y no puedes contarlo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo entre y sepa y lea lo que hay ahí si yo no puedo salir y contarlo? Porque he firmado una cláusula de confidencialidad. Es una auténtica barbaridad. Ahí es donde está de verdad la afrenta a la democracia, ¿no? Que se esté negociando un tratado que nos va a afectar absolutamente a todos los aspectos de nuestra vida, en toda la Unión Europea y en todos los niveles de gobierno, que es un vaciamiento de soberanía, pero en todos los niveles de gobierno, incluso en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, va a haber limitada su capacidad legislativa y de propuesta legislativa y de legislar para proteger a sus ciudadanos, porque vendrán las empresas detrás y entonces nos meterán una demanda, como decía Cuca, a través del ISDS. Y tendremos que pagar indemnizaciones con dinero público. Es una constitución de las multinacionales, eso, se hace lo que yo digo o me pagas. Por un lado o por otro os voy a sacar el dinero. O como consumidores, o me pagáis una indemnización por no poder ser consumidores como yo quiero que seáis. Así que bueno, pues ahora todos podemos entrar en la Reading Room, pero para pedir esa solicitud pues es una carrera de obstáculos, es como una olimpiada burocrática. Y además entras en una lista de espera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros por supuesto que lo vamos a pedir y contaremos todo lo que podamos, pero no sirve de mucho tampoco entrar en esta Reading Room, porque lo curioso es que ahí no están los documentos que se llaman consolidados, que son los documentos que han salido ya de la mesa de negociaciones, que se supone que es lo que va a formar parte del TIP, es lo que ya está escrito y que va a formar parte del TIP, que es lo que ha negociado Estados Unidos con la Comisión Europea. Esos no los puede ver nadie, entonces ¿a mí de qué me sirve ver las propuestas de la Comisión Europea? Con tanta presión, tanto de los diputados como de la sociedad civil, la Comisión Europea, pues hace unas 3 semanas o así, cuelga en su página web la posición de ellos ante la mesa de negociaciones. Y entonces pues yo me voy corriendo a verlo. Venga, a ver qué es lo que han publicado. Bueno, pues han publicado unos papelitos así, que son monotemáticos, por ejemplo, sobre las reglas de origen, y en una cara de un folio ya nos explica cuál es la posición de la Comisión Europea. Y además parece el cuento de Heidi. Porque aquí es todo el rato, no os preocupéis porque nada se va a tocar, no se va a tocar nada, vamos a tener seguros que la protección del consumidor, todo el rato protección del consumidor, protección de nuestros derechos, no dice absolutamente nada. Esto es, sobre el ISDS, esto es lo que explican ellos del ISDS, una cara y media, nos toman por imbéciles, porque es que aquí además no pone nada. Aquí además no pone nada, es como digo un cuento de Heidi, es todo precioso, es monísimo, con colorines, esto lo ves en la página web y son todo colorines, como si fuera para niños. Al final, pues lo que demuestran es que tienen muchísimo miedo. Y todo este secretismo es para que no nos enteremos, lógicamente, de lo que están tramando, porque si todos nos enteramos, todos nos oponemos. Cuanto más conocimiento hay sobre el TTIP, más oposición hay. Y es normal, porque es que, como digo, es un ataque al ciudadano, como trabajador, como consumidor, un ataque al medio ambiente y, lo más peligroso de todo, el vaciamiento de soberanía, el ataque a las democracias, que podría llegar un día que diese igual a quién votásemos, porque no nos iban a gobernar, porque un partido u otro, en cualquier nivel de gobierno, no podría hacer lo que el mandato que le hubieran dado a sus votantes, no podría hacerlo.
tienes el ISDS, tienes el Consejo de Cooperación Reguladora, que te va a decir si vas bien o si vas mal, y si vas mal te meto una demanda y me pagas con dinero público lo que yo dejé de ganar. Así que esa es la auténtica barbaridad. Tenemos además la suerte de que el jefe de negociadores por la parte europea es un español que se llama Ignacio García Bercero, bueno, que ya nos conocemos, cuando nos cruzamos por ahí pues nos echamos miradas matadoras, porque sabe que soy muy activa contra esto y bueno, este hombre de vez en cuando viene a hacer alguna audiencia a la Comisión de Comercio Internacional y nunca responde nada. De hecho, antes de ayer, el miércoles, tuvimos una audiencia allí en Estrasburgo con él y bueno, es que las respuestas son vagas, él no explica nada, pero además se le llena la boca diciendo, cuando se le habla del secretismo y de la poca transparencia, primero dice, ¿pero qué decís? Si aquí transparencia hay toda la del mundo, ¿qué queréis saber? Venga a preguntarme. Pero también tened en cuenta que esto es como una partida de póker, entonces no podemos enseñar todas las cartas, entonces es lógico que haya partes ocultas. Pero esas partes ocultas es donde está la afrenta a la democracia. Este hombre ha estado 1 año y medio trabajando, sentándose en la mesa a negociar con Estados Unidos bajo un mandato que le dio el Consejo, un mandato que ha sido secreto durante 1 año y medio. Entonces este hombre manejaba por detrás durante 1 año y medio bajo un mandato que era secreto para la ciudadanía y para el Parlamento Europeo. Sí que es verdad que fue filtrado y lo conocimos antes, pero por una filtración, pero porque siempre hay algún funcionario ahí en medio que tiene un poco de cabeza, que tiene 2 dedos de frente y coge y lo filtra para que haya movimiento sobre esto, sobre todo. Pero si no, nada. Bueno, este hombre le envió una carta a su homólogo estadounidense el año pasado, que fue filtrada también, y en esa carta le decía que no se preocupara. Resulta que los americanos estaban muy preocupados porque aquí en Europa está empezando a haber movimiento social contra el TTIP y está empezando a salir un poco a la palestra, ¿no? Y a la agenda pública de debate y todo eso, sobre todo en los países del centro de Europa, y los americanos estaban preocupados porque saben que la movilización ciudadana es muy peligrosa para el TTIP. Y este hombre le decía, no te preocupes porque yo voy a hacer que los documentos de las negociaciones sean secretos durante 30 años después de la ratificación del TTIP. Entonces yo no me quiero imaginar qué pone en esos papeles para que quieran que sean secretos durante 30 años después. ¿Qué están tramando? Eso no es una negociación, eso es una trama. Eso es una trama, totalmente. Hablando de nuestro gobierno y de la postura de nuestro gobierno, ya veis que aquí Rajoy, bueno, yo creo que Alberto sabe bastante de eso, que no quieren que se hable en el Congreso, ¿no? El TTIP es una cosa que no, es como si no fuera importante, pero para este gobierno sí que es muy importante. Es tan importante que ya le han mandado varias cartas a la Comisión Europea. Una de ellas, 2 el año pasado, filtradas también. Una de ellas pedía la celeridad a la Comisión Europea. Le pedía que se dieran prisa ya porque la gente se está moviendo y que por favor que avancen en las negociaciones, que esto hay que firmarlo ya. Y luego otra carta pidiendo que el ISDS estuviera incluido sí o sí dentro del TTIP. Este mecanismo de arbitraje de diferencias entre inversores y estados. Que por cierto, solamente el planteamiento de esa idea, eso es una auténtica barbaridad. Como tú puedes equiparar a estados con fondos de inversión, corporaciones, empresas o lo que te dé la gana. No hay nada comparable a un estado. No es lo mismo, no tiene los mismos objetivos ni la misma legitimidad. Entonces el simple hecho de plantear que puede haber una disputa entre una corporación y un estado, pues ya de por sí es una auténtica barbaridad. Pero es que encima te sales del sistema judicial legítimo de los países, es que no te fías de ellos. O sea, son los mismos estados ahora mismo, el Consejo Europeo, el que no se fía de su propio sistema judicial, que tiene que inventar uno paralelo, privado, aparte y secreto, en donde dirimir esas cuestiones. Porque no vas a los juzgados ordinarios, es que no te fías de tu propia justicia. Europa no se fía de la justicia norteamericana y viceversa. Entonces todo eso hay que decirlo. La cuestión es que me parece increíble que haya gobiernos como el nuestro y presidentes como Rajoy que estén defendiendo
pero por detrás, el TIP, lo defienden a escondidas, pero a nosotros a la cara no nos lo dicen. Y mira cómo no salen a hablar del TIP, ni a explicarnos lo que es, ni a decirnos cuál es su postura real, ni quieren meterlo en la agenda pública de debate, ni se quieren poner la medalla. Es muy raro que no se pongan medallas, ¿no? Siempre que pueden se ponen medallas. ¿Por qué no te pones una medalla con el TIP? Porque sabes que no lo queremos, porque sabes que es una auténtica barbaridad y además es un acto de traición lo que están haciendo a su pueblo, porque están vendiendo la soberanía y el mandato que tienen no es ese. Hace también 3 semanas o así salió los resultados de una consulta que hizo la Comisión Europea, en concreto sobre el ISDS. Entonces, durante varios meses del 2014, online, quien quisiera podía hacer esta consulta y han sido consultadas casi 150.000 personas, que es bastante. Aquí han participado personas de forma individual, pero han participado gente que pertenece a ONGs, gente que pertenece, representantes de grandes compañías, de los lobbies, gente del mundo universitario y gente del mundo judicial. Bueno, pues preguntados por el ISDS, el porcentaje de oposición frontal al ISDS en los 150.000 consultados es del 97%. 97%. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Bueno, pues la audiencia allí en el Parlamento Europeo, donde fue la Comisión Europea a presentar los resultados, pues es que sales de allí, sales que te tiras de los pelos. El de la Comisión Europea se pone a dar los resultados y entonces dice que, bueno, pues que está claro que el ISDS no crea muchas simpatías, pero que habrá que buscar la manera de modificarlo, rebajarlo, descafeinarlo, al fin y al cabo, hasta que nos guste y hasta que no haya esa oposición tan frontal. Es decir, en ningún momento se plantea, o sea, con un 97% de gente en contra del ISDS, lo que tienes que hacer es retirarlo y punto. Lo retiras y punto, y no vuelves a hablar de él, porque es casi un 100% en contra. Ese 3% que votó a favor era el 3% de gente que pertenecía a los lobbies. Entonces, no, y entonces salen algunos diputados liberales y dicen, pues es que estos resultados no son legítimos. No son legítimos, ¿sabéis por qué? Dijeron, porque la gente no está informada. Entonces ya es que no sabes si levantarte e irte, porque no sirve de nada discutir con esta gente. Y dices, bueno, pues mi guerra está en otro sitio, mi batalla, yo daré la batalla aquí en el Parlamento Europeo, desde luego, pero la batalla está en, pues como decía Cuca y como decía Alberto, darle aire a esto, darle luz y que todo el mundo contemos, de verdad que os sintáis testigos de lo que está pasando, porque es muy grave. Los medios de comunicación generalistas no hablan de esto y en la tele extrañamente se oye hablar de esto porque pertenecen a estas grandes corporaciones. A mí muchos periodistas me han llegado a decir es que Lola sí, pero es que no puedes hablar del TIP. Ven si quieres y habla de lo que quieras, pero del TIP no. Pues no quiero ir. Si voy es para hablar del TIP y si no es que mi director no me deja. El TIP no es tema, es que no se vende, dicen, es que no vende. Digo, ¿cómo que no vende? Venderá si vosotros lo vendéis. Si al final la gente quiere información según la tenga o no, pero si la gente no sabe qué es el TIP, ¿cómo van a preguntar por el TIP? Bueno, en fin, es la pescadilla que se muerde la cola. Así que tenemos que saltarnos eso y ser nosotros por debajo, en los centros de trabajo, con nuestros amigos, tomando las cervezas, a nuestra familia, etcétera, etcétera. De verdad, sentiros testigos y contar lo que es el TIP y que levantemos la perdiz. Porque yo estoy segura, además, de que simplemente con oposición ciudadana lo echamos para atrás. Y está pasando en Austria, está pasando en Alemania. La Merkel, que era una de las grandes impulsoras del TIP y una de las grandes defensoras, ahora ya está replanteando un poco, porque su gente, porque los alemanes están muy movilizados contra el TIP y sobre todo contra el ISDS. Y ahora Merkel es la primera que dice que el ISDS, pues que a lo mejor no. Y era una de sus impulsoras, una de sus grandes impulsoras. Cuando su país se la ha levantado, entonces ya va cambiando de idea. Así que, pues eso, mi tarea es en la calle movilizar esto, que cada vez se sepa más, y yo también hago lobby en el Parlamento Europeo, yo también hago lobby, y yo voy cogiendo eurodiputados de uno en uno y voy secuestrándolos y arrastrándolos y sacándolos del lado oscuro. Estoy intentando, claro.
el TTIP, es importante la calle. Si no conseguimos pararlo en la calle, entonces tenemos el segundo filtro, que es el Parlamento Europeo. Y entonces ahí está el Partido Socialista Europeo, que va a ser la clave de eso. Ellos son los que tienen la bisagra para decidir si el TTIP va a salir adelante o no en el Parlamento Europeo. Así por eso yo pido que empecemos a presionar y que ahora que vienen las campañas electorales para las locales y para las autonómicas, intentemos meter este tema en el debate y que le preguntamos a los candidatos cuál es su postura. Y también os digo que el Partido Socialista Europeo se reúne en Madrid el 21 de febrero para tomar posturas sobre determinados asuntos, entre ellos el TTIP y el ISDS. Así que vamos a ver si montamos algo para irnos a la puerta del hotel al que vayan todos los socialistas europeos y ir ahí con carteles bien grandes y que se enteren que no queremos el TTIP. Y si nos traemos a los socialistas del lado oscuro en el que están y en el que no deberían estar, o entonces quitarse la S de socialista y la O de obrero, pero todo no puede ser incompatible, entonces pararemos el TTIP en el Parlamento Europeo. Ya solo para terminar, bueno, os voy a comentar, mira, unas palabras de Salvador Allende que leí y dije, están totalmente actuales, y son, las dijo Salvador Allende en la Asamblea General de la ONU en el año 72. En el año 72. Fijaros si ha llovido y cómo esto ha seguido, y bueno, dice, haremos frente a un conflicto frontal entre las empresas transnacionales y los estados. Estos serán cortocircuitados en sus decisiones fundamentales por organismos globales que no dependen de ningún Estado y donde las actividades no son controladas por ningún parlamento ni ninguna institución representativa del interés colectivo. Y esto lo estaba diciendo este hombre, como digo, en el año 72. Ha llovido mucho, pero pues como digo, ese hueco que hemos dejado, desgraciadamente, y lo han llenado los poderes económicos que solo buscan su propio beneficio, pues ellos continúan y continúan y continúan. Esta no será la última amenaza, pero sí es la que tenemos aquí ya delante, inminente. Así que yo, pues nada, una vez más os invoco y os convoco a que os sintáis testigos, a que os sintáis portavoces de esto y que allá donde os sentéis lo contéis, habléis del TTIP, busquéis información, lo mováis en redes, etcétera, etcétera. Y como tratado vampiro que es, si nosotros le damos la luz, nosotros lo pararemos. Y mientras tanto, pues partidos como el de Alberto o como el mío en el Parlamento Europeo estamos haciendo una labor incansable, exigiendo transparencia, haciendo lobby, trayendo a gente hacia nuestro lado, y unos por un lado, cada uno en su sitio, que hagamos nuestro trabajo como buenas hormiguitas, y esto lo vamos a parar. Estoy segura de que esto no va a salir para adelante porque es demasiado peligroso. Así que no podemos permitirlo, y yo estoy segura que no vamos a poder permitirlo. Bueno, muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por venir. A los ponentes y al público, que te agradecer. No sé si he entendido las tres preguntas, pero tengo una pregunta para cada uno. Y allá va. En cuanto a tres personas, bueno, podemos usar. La primera para Cuca. Ha hecho una mención que yo creo que es en el ánimo de ayudar, que dice que da igual a quién votemos, ¿no? Porque hay una comisión, y tal. Yo creo que no da igual a quién votemos. O sea, que es importante a quién votemos, pues porque al final van a ser los que van a llevar su opinión y van a poder cambiar o a esos miembros de esa comisión para negociar lo que sea. Sí es importante a quién votemos. Y luego una cosa, la pregunta que te quiero hacer es, este tratado es lesivo para los intereses de los ciudadanos europeos, pero la duda que yo tengo, ¿también es lesivo para los ciudadanos americanos?
un poco por ser ellos los promotores. Esa sería la pregunta Cuca. ¿No me dejáis, Palberto y Palola? A Palberto, ¿qué preguntas se han hecho o se han interpuesto como diputado al gobierno sobre este tratado y que ha contestado? Y luego a Lola, pues ya un tema ético, ¿no? Cuando dices que vas a este sitio donde te dan la información y tienes que firmar un escrito, claro, cuando tú lees algo que realmente éticamente a ti te ofende o te duele, ¿qué sientes ahí, no? Y luego, bueno, la mirada que le echas a este hombre matadora, pues si le echaras una mirada arrebatadora, seguro que conseguirías algo más. Gracias. Un segundo contesto porque desgraciadamente tengo que marchar y entonces solo me da para esta pregunta, desgraciadamente, lo siento. Y por eso me anticipo. Nosotros hemos llevado varias iniciativas que se han votado ya en pleno. Hace ya casi 2 años que se votó, creo recordar, pero si no es un año y poco, una propuesta para que cuando se aprobara el Tratado de Libre Comercio, si se aprobaba, se hiciera un referéndum, es decir, generar una especie de segunda fase en la que se hiciera un referéndum en España, pero el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra conjuntamente porque lo del referéndum les sonó extraordinariamente democrático y votaron en contra. Además, en la Comisión de Economía también hemos llevado bastantes iniciativas para paralizar o para obtener información. Paralizar siempre el PSOE se han puesto en contra, y para obtener información, por lo general, todos votan que sí, que quieren más información, pero se han negado la posibilidad de generar una comisión concreta para el seguimiento del Tratado de Libre Comercio y han negado todo tipo de iniciativas. El gobierno además no responde, quiero decir que nosotros hacemos preguntas del gobierno como si oyera llover. El gobierno me refiero a Guindos, a Montoro y a todas las personas que ignoran este tipo de preguntas, probablemente porque tampoco las conozcan. Quiero decir, ellos tampoco están pintando mucho en estas negociaciones. Por lo tanto, eso es lo que yo puedo decir, y disculpadme porque me tengo que marchar, desgraciadamente. Gracias. Seguir con esa tanda de tres. Pues nosotros, bueno, lamentablemente el usuario se tiene que ir, entonces ha respondido antes de irse. Entonces hacemos con las tres, ¿vale? Está relacionado con un comentario y yo le diría a otros avanzado, también con unas preguntas para ¿No se oye? Perdón, no se oye. ¿Se oye ahora? Bueno, el comentario es a propósito del papel que juega la Comisión. La Comisión en realidad no ha sido elegida más que por los gobiernos, la Comisión Europea, quiero decir. De manera que la Comisión Europea tiene iniciativa parlamentaria, pero el Parlamento, hace muy poco, no tenía iniciativa parlamentaria. Entonces a la Comisión se le puede parar los pies, se le puede modificar el presupuesto, pero el problema es que hay que desmontar efectivamente el mecanismo por el cual se refiere ahora esta Comisión Europea, que en el mejor de los casos da unas operaciones muy genéricas como las que ha manifestado, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo digo porque yo hago informes para la Comisión, o sea, yo de parte estoy dentro de ese lado oscuro. Lo que pasa es que yo últimamente no recurren a mí porque mis informes que siempre eran negativos para los intereses de la Comisión. Pero bueno, ya al margen de esto, también la Comisión hace un discurso que es completamente opuesto a lo que luego en realidad hace con los terceros países. Y esto es absolutamente denunciable. Y yo creo que ahí no se vulnera absolutamente ningún tratado con respecto a esa política que realmente está promoviendo la Comisión en terceros países, y en ese sentido es un llamamiento también a esas personas que estéis en el Parlamento para que promováis esas denuncias. Pero bueno, ya en relación con a qué nos afecta a nosotros más directamente, aparte de los servicios, yo creo que hay un tema también que afecta a la composición del PIB,
en España, que cada vez tenemos un PIB industrial con menos valor. Hemos bajado de tener un PIB del 16% a tener un 14%, como el que tenemos ahora, cosa que es ridícula, que además condena al paro. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si Cooper tiene algún comentario o alguna iniciativa que se pueda promover a propósito de cómo incrementar o cómo ganar terreno en esas metas. A propósito de, ya... Buenos días o buenas tardes ya. Yo quería preguntaros que dentro de un escenario, por suerte cada vez más altamente probable, de cambio de gobierno en este país que represente de verdad los intereses de la ciudadanía, ¿cuáles son las posibilidades reales de no aplicación del TTIP dentro del Estado español, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico prima el derecho comunitario frente al derecho interno español? A ver, la primera pregunta que ha hecho el compañero sobre si da igual, mi opinión no es que dé igual a quién votar, y más aún en la próxima supercampaña electoral que vamos a tener a lo largo de este año. Por supuesto que no da igual. Lo que pasa es que si se aprueba el TTIP, la posibilidad de que un gobierno de izquierdas revirtiese cualquiera de las leyes injustas que se han creado sería prácticamente imposible, porque estaría por un lado limitado por el Consejo de Cooperación Reguladora y por otro lado bajo la amenaza del mecanismo de resolución de disputas. Es decir, por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora tendría derecho a alerta previa sobre cualquier reglamentación que hiciese el ayuntamiento más pequeñito del mundo y además tendría posibilidad de limitar esa regulación por prejuicio a los derechos de las multinacionales. Hay que decir que el mandato de la Comisión Europea para los negociadores, que está publicado, habla en un principio en la introducción del respeto a los derechos humanos, pero luego desarrolla todo el cuerpo hablando del derecho de las multinacionales a su lucro y a su justo beneficio. Y en este tratado lo que está hablando todo el cuerpo de desarrollo es el lucro y el beneficio de las multinacionales. En ningún momento hay un planteamiento de defensa de esos derechos. No hay una articulación por parte del tratado. Tenemos ya la experiencia del CETA. El CETA ya se ha firmado ese tratado con Canadá, que es similar al TTIP. Y en el CETA hace referencias en la introducción al respeto de los derechos humanos, la protección de los servicios públicos generales y tal, pero la introducción no es de obligado cumplimiento. Y sin embargo, en el desarrollo de ese tratado sí habla permanentemente de los derechos de la empresa, del derecho al lucro, por ejemplo, de la imposibilidad de la remunicipalización de los servicios públicos en el momento que se hubiesen privatizado. Porque hay unas obligaciones de indemnización a las empresas brutales. Sobre lo que ha dicho el compañero, lo siento, no soy economista, entonces aunque en Natal tenemos fama de que todos hemos nacido con el título de economía, no es así. Yo no soy economista. Es cierto que se ha desmontado que nuestra inclusión dentro de la Unión Europea ha sido el desmontaje de toda la industria, como ha dicho Alberto antes. En todos los países del sur nos hemos visto abocados a dedicarnos a los servicios y punto pelota. Desde atrás se está creando un grupo de trabajo sobre el cambio de modelo económico y buscando alternativas a una reindustrialización sostenible, pero yo no tengo la respuesta. Y sobre la comisión, creo que Lola puede responder mejor, pero es cierto que la estructura de la Unión Europea en estos momentos desde las organizaciones sociales hemos creado un mandato de comercio alternativo, pero tenemos
un hándicap para el cumplimiento de ese mandato comercial alternativo, y es la estructura de la Unión Europea con sus organismos altamente antidemocráticos, como digamos que quien tiene más poder es el Consejo de Europa, superior al Parlamento Europeo. Pues yo me responder, bueno, lo de la cuestión ética y la reading room, claro, yo estoy todavía no he entrado en la reading room, ¿no? Porque esto de que podemos entrar todos lo han puesto hace poco y ahora es cuando están dando información de cómo solicitar, de cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces no he entrado todavía. Pero yo no sé si me encontraré con asuntos realmente desconocidos, porque como digo, los papeles que nos enseñan es la posición, la postura de la Comisión Europea cuando llegan las negociaciones. Y eso más o menos es lo que han publicado en esta tontería de folios, ¿no? Lo importante es saber cuál es el resultado de las negociaciones, de cada ronda de negociaciones. Hace 2 semanas tuvieron la 8ª ronda de negociaciones. No sabemos nada de lo que se habló ahí. Vino el tercero a explicárnoslo, claro que no explica nada, y pues que toda su audiencia me cabe aquí, porque es que no dijo nada. Es que se le pregunta sobre la compra pública, pues es uno de los puntos difíciles de la negociación. Y sobre la recuperación reguladora, no va a tocar la capacidad legislativa de los Estados. ¿Y qué pasa con las pequeñas empresas? Bueno, sí, hay que ir con cuidado, que no se le vaya a hacer daño a las pequeñas empresas. Hasta ellos tienen miedo de eso. Ellos están reconociendo que las pymes le van a ser de lo más perjudicado que va a haber. Bueno, sobre los organismos modificados genéticamente, sobre los transgénicos, que no va a cambiar la legislación europea sobre transgénicos. ¿Cómo que no? Pero si estáis hablando de eso, pero si estáis haciendo rondas de negociaciones para hablar de esto, ¿de qué habláis? Vamos a ver, no nos engañéis, es que le preguntas al tío y sus respuestas son que nada va a cambiar. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Es que no tiene sentido ninguno. Si yo me encontrara con algo realmente grave, por supuesto que lo diría. Por supuesto que lo diría, aunque posiblemente me enfrentase a una sanción, ¿no? A lo mejor estar un mes sin ir al Parlamento o no te dejan votar en el siguiente Estrasburgo, etcétera. Si yo me encontrase con algo realmente grave, por supuesto, yo tengo un mandato de la ciudadanía y además mi compromiso era abrir las puertas y las ventanas de aquello. Claro que lo haría y me enfrentaría a eso si yo viera que tiene la suficiente gravedad como para contarlo. Pero es que como dudo mucho que me encuentre con información realmente jugosa, pues no creo que vaya a pasar. Y en cuanto a la aprobación del TIPS por España, ¿no? Si cambiara el gobierno, bueno, pues Grecia ya ha dicho que no lo va a firmar. Claro, una vez que esté, el procedimiento es el siguiente: una vez que esté el TIP redactado ya, con todos los documentos consolidados, entonces el Consejo Europeo tiene que aprobarlo. Tendría que aprobarlo por mayoría cualificada si solo se tratase de política comercial internacional, porque la competencia es exclusiva de la Unión Europea. Pero el TTIP es tan ambicioso, es un acuerdo tan mastodóntico que va a tocar tanto que va a exceder ese marco y se mete en políticas ya de competencia nacional. Entonces va a tener que ser aprobado por unanimidad en el Consejo, eso se dice. Y una vez aprobado en el Consejo, que si Grecia dice que no, España dice que no, a ver si Irlanda, etcétera, empiezan a cambiar de color los gobiernos y empiezan a frenarlo, podría ser frenado ahí. Si así pasa de llegar al Parlamento Europeo, en el Parlamento Europeo lo tendríamos que votar solamente, en bloque, solo decir sí o no. No podemos enmendarlo. Ahí es donde entra el papel importante de los socialistas europeos, que hay que traerlos para acá. Y ya está, ese es el procedimiento. Luego no se sabe tampoco si va a ser un acuerdo mixto o no, y que sea mixto significa que después de ser aprobado por el Parlamento tendría que ser enviado a los 28 Estados miembros para que fueran aprobados en sus respectivos congresos, en sus respectivas asambleas, pero claro, la Comisión Europea no quiere porque es ponerle 28 filtros más. Y pasaría, como ha contado Alberto, como con la Constitución Europea, pues que empezarían a caer en algunos países y no podría ir para adelante. Entonces la Comisión no quiere que sea un acuerdo mixto, pero va a tener que serlo porque, como digo, excede de la política comercial internacional, se mete en asuntos tan peliagudos
que va a tener que ser mixto, va a tener que ser aprobado. Y eso es bueno, o sea, nosotros estamos presionando para que sea un acuerdo mixto, porque 28 filtros no va a pasar, está claro, empezando por Grecia y siguiendo por todos los países del sur que empiecen a cambiar de color. Bueno, pues se me ha olvidado una cosa que me habéis preguntado, si en Estados Unidos le afecta también a la ciudadanía. Por supuesto que también. Hay una oposición tremenda en Estados Unidos. Digamos que este tratado tiene muchas dificultades para salir adelante, porque en Estados Unidos los republicanos por fastidiar a Obama, pero dentro de los propios demócratas hay una oposición a este tratado. Entre otras cosas, el tema de la compra pública. Los multinacionales europeas quieren entrar en los niveles de compra pública a nivel subfederal, es decir, hay un sistema americano que se llama Buy in America que obliga a las corporaciones locales, a los pequeños ayuntamientos a comprar productos de cercanía, productos producidos en la zona, para su suministro de escuelas, etc. Y, por supuesto, las multinacionales europeas quieren entrar ahí, quieren que desaparezca esa protección. Y ahí tienen una tremenda oposición por parte de los republicanos y por parte de los demócratas. Ahora mismo, Obama está intentando gestionar el fast track, que es que el Parlamento le dé vía libre para negociar él solo el tratado sin tener que ser ratificado por el Parlamento. Lo ha solicitado ya varias veces y no lo ha conseguido, y esperemos que no ocurra. Por ejemplo, en el tratado en el CETA va a encontrarse con la oposición radical de Quebec y de otros muchos estados. Entonces es muy difícil, pero ya digo, aquí los que salimos perdiendo no es la ciudadanía, los que ganan es las multinacionales. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Primero quería dar las gracias por haber organizado la charla y a los ponentes por venir. También a Lola por haber promovido esta gira por toda España y así acercar más a la gente lo que está sucediendo en secreto, ¿no? Habéis comentado antes pequeñas cuestiones, ¿no? Sobre cómo podría afectar más o menos el TIP a la política, a la economía, a pequeñas empresas, etc. Claro, efectivamente hay una especie de resistencia a que la gente nos enteremos de este tema, ¿no? Porque igual no solo es que sea secreto, sino que también a veces las cosas resultan demasiado abstractas. Con respecto a lo que comentabas, Lola, de cómo poco a poco la sociedad alemana ha empezado a ser una de las que más ha empezado aquí en Europa a hablar del TIP y a oponerse al TIP, ¿no? Hay un ejemplo que dicen allí en Alemania, ¿no? Que hablan de la salchicha de Frankfurt de Kentucky. El hecho de que el TIP podría eliminar las denominaciones de origen, un sistema de producción que está muy asentado en Europa y que sin embargo en Estados Unidos no. Y podría darse el caso de que, por ejemplo, aquí en España tuviésemos una morcilla de Burgos de Alabama, ¿no? Entonces, me gustaría, si fuese posible, Lola, que explicases un poquito más este tema, si tienes algún tipo de información, incidir un poco en este ejemplo, porque además me parece que es un ejemplo muy icónico que a todo el mundo se le puede quedar muy bien en la cabeza para entender exactamente cómo funciona el TIP y cómo nos puede afectar. Gracias. Ahora, vamos a ver. Yo tenía una pregunta para Alberto, pero marcharse indudablemente es una rama de la ONG y mucha gente, pues, en el fondo, no sabemos, algunos nos iniciamos en saber que la OMC está con el Fondo Monetario Internacional y con la PDA también, con el Estado. Esa era la pregunta para ver. Y luego, os la traspaso a vosotros, esa pregunta en concreto. Y
el tema del ataque. Yo quiero saber verdaderamente, porque habéis intervenido en un libro que se llama La Europa que queremos. Es un libro muy condensado y muy bueno, y yo os recomiendo, en el cual tenéis parte ATTAC. Pero ATTAC, por ejemplo, son unas siglas que vienen, en cierta forma, por la casa Tory. Y la casa Tory, claro, hay que explicar que es un fracaso también, porque quiere que sean buenos la corriente internacional de la financiarización. Y yo creo que ahí hay que explicarlo, porque eso es parte del ataque que está dentro de esa línea. En cuanto a Lola, yo me alegro de que haya muchos diputados, tanto de una nueva plataforma europea para combatir a esa casta perversa que hay en un lobby bueno, que vais a coincidir, yo estoy seguro. A mí me interesa mucho, pero claro, es que hay unos lobbies que la palabra, el lenguaje es importante, que se asocian verdaderamente a la esencia de las multinacionales, a la esencia de los guindos que ha estado en la OCDE, incluso a premios de economía. Pues lo único que han hecho es la recuerda. Bueno, primero agradeceros a ambas dos, también a Alberto, ¿no? vuestra labor, vuestras miradas arrojadoras, ¿no? Sí, por ahí. Mi pregunta es la siguiente. Estáis hablando que hay mucha opacidad en el TTIP, entonces una pregunta básica, ¿no? Que cuando luego vamos a hablar y a tratar este tema con otras personas, es dónde realmente, cuál es, de dónde tenéis todos los datos, ¿no? De los que luego habláis, porque ya está claro, ¿no? Que el concepto en sí de TTIP parece negativo, tanto el ISS y el Consejo Regulador. Pero ¿en qué os basáis, ¿no? cuando habláis sobre todo esto? ¿Son meramente filtraciones o tenéis ya hojas enfrente, ¿no? Que hablan sobre el tema? Y luego tenía otro pregunta que se me ha olvidado. Gracias. Bueno, por la delantera, vamos a ver, las denominaciones de origen es una de las planteamientos que hay de eliminación es uno de los problemas que tienen los americanos con el etiquetado. Ellos argumentan que no importa el sitio donde se ha producido un alimento, cualquier tipo de producto, sino la forma de producirlo. Entonces, el hecho de ellos venden whisky escocés a diestro y siniestro. Aquí nos podemos encontrar con eso, con una morcilla tipo Burgos, porque ahí no podrían decir de Burgos, o un queso manchego, un queso tipo manchego, o por supuesto, algo que yo echaría mucho de menos, un vino de Ribera de Duero, un vino tipo Ribera de Duero, asqueroso, hecho en Kentucky, efectivamente. Entonces, y eso es una de las reivindicaciones que hemos de decir, que aquí los franceses son los abanderados en no aceptar eso, porque ellos están muy orgullosos de su cultura gastronómica y tienen gran empeño en que eso no ocurra. Sobre la OMC, pues la verdad es que en los últimos tratados bilaterales, la OMC era el paraguas con el que se hacían muchos de los tratados en los años 90, pero últimamente ha quedado bastante desprestigiada y ya se hacen menos tratados a través de la OMC, pero se sigue utilizando el CIADI y se siguen utilizando sus mecanismos de resolución de conflictos. Igualmente es, junto con el Banco Mundial, el FMI, etcétera, organismos que están cada vez más desprestigiados y que no están resolviendo precisamente la salida de la crisis.
Bueno, pues en ATAC no desvanecemos en la lucha por conseguir una tasación a las transacciones financieras. Es cierto que está paralizado eso, que se iba a implantar el mínimo acuerdo que había en la Unión Europea, se iba a implantar por 13 países, me parece que era, a primeros de enero, pero luego se ha dejado ya para el 2016 y posiblemente lo vayan retrasando sin edie. Ha habido oposición, por ejemplo, en un principio Holanda se planteaba el implantar la tasa Tobin, y las presiones de los fondos de inversión hicieron que se dijese que no lo iban a implantar. En esto tenemos que ser conscientes, Alberto os lo diría también, mucho cuidado con los planes de pensiones privados que creamos y con los fondos de inversión en los que metemos nuestros ahorros, porque al final es el capitalismo que está especulando en contra de vuestros intereses. Y sobre la opacidad, en estos momentos, gracias a la presión de la Defensora del Pueblo Europeo, se están liberando documentos. La información que tenemos hasta hace poco era filtrada y seguimos teniendo mucha información filtrada en cuanto con los desacuerdos que hay entre unas partes y otras sobre las negociaciones. Pero ahora mismo en la página del comercio, aparte de los documentación regulatoria, es decir, ya se están liberando documentos, no los documentos de la negociación, pero sí los planteamientos que tiene la Comisión Europea en la negociación, que algo es algo. Sí, bueno, pues yo por añadir un poco solo a esta última pregunta, de también en qué nos basamos, pues la Comisión Europea ha encargado hasta la fecha 4 estudios de impacto sobre el TTIP, en teoría independientes. Pues no sabemos si algo cocinados están o no, pero de esos 4, los escenarios más optimistas son para echarse a llorar. Los más optimistas, como por ejemplo, pérdida de 1 millón de empleos en la Unión Europea durante los primeros 10 años de implantación del TIP por la deslocalización. Y el dato más optimista es que el Producto Interior Bruto de la Unión Europea subirá un 0,5% los primeros 10 años. Entonces leí una vez un artículo en The Guardian de un economista británico, muy irónico, con su humor británico, que al final, hablando de esto, pues terminaba diciendo que esto podría consistir en 50 euros de aumento al año por familia. Y terminaba con la frase de no os lo gastéis todo de golpe. Claro, estos son los estudios encargados por la Comisión Europea, se supone que son favorables a eso y esos son los datos más optimistas, entonces que no se están vendiendo. Luego hay estudios que son realmente independientes y ya son para echarse a llorar. El último, así más importante, que ha salido en octubre del 2014 de una universidad norteamericana, hablando de cómo afecta el TTIP en Europa, en la Unión Europea. Porque lo ha hecho un chico italiano, ¿no? un doctorado italiano. Y entonces ya los datos son totalmente de echarse a llorar. Lo que decía el compañero antes de la pérdida de peso de las rentas del trabajo, bueno, pues es una de las cosas que él estudia y llega a decir que, por ejemplo, en el Reino Unido, la pérdida de participación de la renta del trabajo en el Producto Interior Bruto puede llegar a ser del 7%, menos 7%, en Francia menos el 8%. Este estudio, que es el único que utiliza el modelo de las Naciones Unidas para los estudios económicos, los demás han usado los modelos que les ha dado la gana, pero este es el que está aceptado por las Naciones Unidas, por lo que se supone que es el más objetivo de todos, pues dice que, por ejemplo, pues que los países del norte de Europa, curiosamente, serán los más afectados por el TTIP, porque son los que más diferencia va a haber entre las regulaciones que tienen actualmente, ¿no? Y protección laboral, etcétera. Pues sabemos los países nórdicos, que son muy protectores en esto, son los que más van a perder. Pero, por ejemplo, él hace unos cálculos y dice que en Francia las rentas de trabajo, o sea, cada trabajador puede llegar a perder 5.500 euros al año en salario. Son 5.000, 5.500. Francia, la más dañada. En el Reino Unido 4.200, Alemania 3.400. Este es el último estudio que ha salido, es totalmente objetivo porque, como digo, utiliza un modelo de Naciones Unidas,
vino la comisaria a una audiencia cuando acaba de salir esto y le pregunto por este estudio. ¿Y a vosotros os ha contestado algo? Porque a mí tampoco. O sea, hizo así como que oía llover. Yo le dije, ante este estudio van a hacer algo, porque este estudio es que es para decir, TIC no, por favor. No sé dónde ven los beneficios. Sus beneficios son el 0,5% de PIB y ya se vuelven locos. Entonces nosotros nos basamos, aparte de, como decía Cuca, en todo lo que ha sido filtrado y en lo que ellos enseñan, en lo que ellos dicen, en lo que ellos hablan, en todo tipo de estudios, incluso los suyos son súper penosos. Yo también quería decir, creo que se ha comentado el 18 de abril, ¿no? Sí. Y lo has comentado antes. Bueno, por recordarlo, que se os grabe en la mente el 18 de abril, que yo también os lo pido de forma personal, porque para que partidos como el de Alberto o el mío dentro del Parlamento Europeo podamos hacer de punta de lanza, necesitamos que estéis detrás. De verdad necesitamos que nos empujéis, porque nosotros necesitamos ir y decirle a la comisaria, la gente no quiere, pero que ella sienta de verdad que la gente no quiere. Así que de nada serviría que nosotros allí pataleásemos, porque allí estamos en minoría, eso lo sabéis. De nada serviría que nosotros pataleásemos si no pudiéramos demostrar que vosotros estáis detrás. Así que si os imagináis una lanza, nosotros estamos en la puntita que pincha, pero si vosotros no empujáis no podemos hacer nada. Así que nada, solamente recordarlo el 18 de abril, que montemos algo para que salgan los medios de comunicación, que tenga que salir al final de los telediarios, montar en todas las ciudades y en las redes sociales, moverlo muchísimo, muchísimo, porque además es mundial, en Estados Unidos también va a haber movilizaciones. Entonces a ver si por fin rompemos eso de los medios de comunicación y podemos entrar. Y nada, ya está. En primer lugar, agradecer a los ponentes la respuesta positiva y generosa que han dado a la llamada de la Asamblea Ciudadana. En segundo lugar, la pregunta es escueta. ¿Qué incidencia tiene el PETIP en la política municipal? Y dirijo la pregunta a cualquier miembro de la mesa, puesto que el propio moderador Luis es un candidato en la candidatura de Valladolid y la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por tu exposición, hemos enterado. Pero yo ahora quería un poco, quizás por ser ya lo último, ir planteándonos a ver si no debemos estar en otro sitio. Aquí en la parte occidental del mundo, esto pues se ve que estamos muy mal, que no podemos salir de los mandatos de los Estados Unidos, de los neoliberales, que claramente están haciendo unas barrabasadas que creo que no van a cambiar, que no se limitan siquiera a este tratado, sino incluso a matar gente por ahí y decir que está defendiendo, que nos están defendiendo, cuando si entráramos a fondo de todo eso habría muchas cosas que decir. Yo he oído, y últimamente me he enterado hace poco, por eso quería dar, es que tenemos... La pregunta, pues así de sencillo y tal, pues a mí me gustaría hacer unas consideraciones, pero bueno, las voy a hacer, aunque quede un poco cruzado. Vamos a ver, mire usted, no tenemos que ir pensando en pertenecer a otro grupo de organización económica, por ejemplo, lo que están haciendo los BRIC, que en Egipto se ha resuelto lo del paro en 2 días. Vale, muchas gracias. Hola. Lo que quería preguntar es iba para hablar principalmente la pregunta, y es lo que acabas de comentar en la pregunta anterior de los países nórdicos y demás. Creo que es bastante conocido que hay un sentimiento como de escepticismo con Europa desde la Unión Europea, y de hecho la no adscripción a muchos acuerdos dentro de tanto Noruega, Suecia, Finlandia como Islandia, los 4 países nórdicos principales. Quería relacionar, a ver si estarás de acuerdo conmigo, que la educación tiene algún tipo de papel fundamental, la manipulación de la educación
puede tener algún tipo de educación fundamental de acuerdo a no sino informar, sino hacer que el pueblo sea ignorante respecto a ciertos acuerdos. Lo dice uno que hace 5 años estudió que la Unión Europea fue un acuerdo magnífico en el 86. Bueno, estoy más hablando por alusiones. Yo creo que en este caso la charla estaba relacionada con el TIC y a nivel de políticas europeas relacionadas con los ayuntamientos. Yo creo que aquí mejor debe acabar es lo deben de candidaturas primarias a la Eurocomarca, por lo cual se lo hable en el Bueno, yo creo que lo más grave, como decía antes y decía Cuca también, es el ISDS, el Consejo de Cooperación Regulatoria. ¿Esto qué va a significar? Bueno, pues imagináis que votáis y que echáis al alcalde este que tenéis, de arriba, ¿no? Que por fin lo echáis, cambiáis al ayuntamiento y llega otro alcalde o alcaldesa que decide, pues hacer cosas por la gente de una vez. Y decide, por ejemplo, pues recalificar unos terrenos que iban a ser urbanizables, los quiere convertir en un parque para la gente, ¿no? Pues te puede llegar a través del ISDS, pues te puede llegar una constructora, no sé, pues eso de Kentucky o de Texas, que te enseñe un papel así que te diga, es que nosotros habíamos planeado hacer ahí una urbanización, como tú lo has recalificado, pues ahora nos tienes que pagar lo que dejamos de ganar por hacer esa urbanización. Eso es un ejemplo. El Consejo de Cooperación Reguladora, pues lo mismo, pero el paso previo. O sea, simplemente el estar debatiendo en un pleno del ayuntamiento si sacamos esta ley o no, el Consejo de Cooperación Regulatoria puede llegar y decirte no, por ahí no. Cámbiame esto por esto y entonces sí que te dejo que la saques, pero a mí no me perjudiques. Y luego ya cosas muy importantes para las pymes locales, que es lo de la compra pública, que se ha comentado también. El TIC prohíbe expresamente que se dé ningún tipo de privilegio a una empresa local cuando hay un concurso de compra pública. Entonces imaginaros que llega el alcalde o la alcaldesa y dice, pues yo voy a tengo que comprar 10 ordenadores para el ayuntamiento o para un centro social, etcétera. Venga, voy a abrir un concurso y te llega pues 2 o 3 pymes de aquí, informática de la ciudad y optan a esto. Entonces te llega la IBM. Y te revienta los precios. Lógicamente, ¿qué oferta puede hacer la IBM? Entonces, si el ayuntamiento no puede dar ningún tipo de privilegio a su empresa local para dar privilegios a su economía local y a su tejido industrial o económico y de las pymes de su ciudad, y solamente podrá atenerse al que dé la mejor oferta, pues si te llega la IBM y te vende 10 ordenadores que prácticamente te los va a regalar. Eso, para el TIC, es que esto, escuchas a la comisaria hablando de esto y para ella es un orgullo decirlo y decir, es que va, pero no te das cuenta de que te vas a cargar toda la producción local. O sea, esto es una constitución, como decían las multinacionales, contra los ciudadanos, contra la democracia y contra las pequeñas y medianas empresas. Y es lo más peligroso que puede pasar a nivel local, que las pequeñas empresas se queden absolutamente fuera de esto. Y hay que decir que el 20% del gasto público en la Unión Europea es la compra pública. Esto las multinacionales lo saben muy bien y han hecho cálculos y han dicho el 20% del dinero público que se gasta en la Unión Europea, todos los niveles de gobierno, todos los estados, ayuntamientos, etc., el 20% es muchísimo, son muchísimos miles de millones de euros al año. Y eso es lo que quieren ellos. Ahí es donde no han podido entrar todavía y eso es lo que quieren. Y bueno, lo de la educación y los países nórdicos, por supuesto que tiene relación, por supuesto que sí, yo estoy totalmente segura y Alberto lo ha explicado antes muy bien con la Constitución Europea y la diferencia que hubo ese año entre España y Francia, ¿no? Lo que se leía en Francia y lo que se leía en España. Tenemos parte de culpa, desde luego. Deberíamos haber sido un poco más responsables y no haber dejado ese espacio que han ocupado gente que no debería estar ahí y que no nos representa. Pero bueno, tiene mucha culpa también el sistema que nos va absorbiendo y todo después. Hay que pisar el freno y sobre todo exigir a los medios de comunicación, que son los que más daño hacen y los que hacen que miremos hacia donde ellos quieren que miremos,
exigirles otro tipo de información. Y si hay que dejar de comprar ciertos periódicos, pues de verdad, dejarlos de comprar. Y darnos cuenta también del poder que tenemos como consumidores, ¿eh? Yo no quiero imaginar si durante una semana el mundo entero decide no comprar, yo qué sé, Coca-Cola o en Zara una semana, que nadie entre en Zara, ¿os imagináis? No somos conscientes del poder que tenemos, porque no quieren que lo sepamos, porque no nos lo hacen ver, pero bueno, aquí ya voy a dejar a Cuca. Bueno, sobre el tema municipal, poco a que añadir a lo que ha dicho Lola. Deciros que una de las campañas que está teniendo a nivel europeo es la campaña de mociones municipales para declarar los ayuntamientos zonas libres del TTIP. Y en Francia y en Alemania hay muchos ayuntamientos. Curiosamente, por ejemplo, hay un distrito de Bruselas que se ha declarado libre del TTIP. Y en España estamos consiguiendo ya que se discuta en muchos ayuntamientos. No tenemos la suerte de que sea la mayoría, pero por ejemplo, Rivas Murcia Madrid, en Madrid, muchos ayuntamientos valencianos, muchos ayuntamientos de Granada, de Albacete, de León, ya se han declarado libres del TTIP. Entonces, bueno, pues estar pendiente de eso porque es importante. Sobre el tema de la educación, el Plan Bolonia lo que vino a decir es que se educa para ser productivo y que yo, que lo que he estudiado así filosofía, pues cada vez es menos interesante la productividad que tiene el aprender a pensar. Entonces, eso es, digamos, es uno de los hándicaps, pero yo creo que el asociacionismo de los estudiantes está haciendo que la inteligencia entre en las universidades, porque el compromiso de los ciudadanos siempre va a quedar por encima de la posibilidad de ser productivos. Muy bien, bueno, pues lamentablemente vamos a tener ya que concluir con esta charla. La verdad es que agradecer de nuevo a los ponentes su disponibilidad para venir aquí. Y realmente, bueno, solo esperamos desde la Asamblea Nacional de Valladolid que hayamos de alguna manera garantizado un poco más ese conocimiento tan necesario, en este caso para oponernos al PIB. Únicamente cerrar con, bueno, había un revolucionario muy famoso que decía que además él sabía que todo es posible, todo es susceptible de ser conseguido, hasta lo más difícil se puede conseguir. Él decía que seamos realistas, pidamos lo imposible. Me gustaría cerrar con esa frase. Muchísimas gracias. A todos los candidatos en las próximas elecciones locales, autonómicas, generales, de su oposición al TTIP, y quiero entregar esta carta a Lola porque es una campaña que vamos a hacer también a nivel europeo para todos los eurodiputados, para que se comprometan en contra del TTIP, para ir tanteando y ver la división que hay de opiniones dentro del Europarlamento. Haré lo que con esto y contaré quién lo quiere firmar y quién no.